La mentira de Benito Juárez y la austeridad republicana que es necesario conocer. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de un tema muy polémico. La famosa austeridad republicana que predicó Benito Juárez, la cual lo ha encumbrado como uno de los máximos héroes de nuestra historia por la humildad con la que se manejó. Muchas personas lo ponen de ejemplo como modelo a seguir de los políticos actuales, pero si quieres saber qué tan austero era Benito Juárez, cuánto ganaba, qué hizo con ese sueldo, cuántos bienes dejó de herencia, pues no te pierdas este video, pues aquí te diremos todo lo que necesitas saber de la austeridad republicana de Benito Juárez. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro Juárez, una interpretación humana, de José Manuel Puig Casaurang, así como también la obra Por ser hijo de Benemérito, una historia fragmentada, de Esther Acevedo. También el cuerpo de bienes del matrimonio Juárez Maza, que se encuentra disponible en el recinto de homenaje a Juárez y fue transcrito por Carlos Villalba, así como artículos y opiniones de los historiadores José Luis Martínez, José Antonio Crespo y un artículo publicado en Letras Libres de Pablo Magluf. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. La humildad de Juárez. Sobre Benito Juárez hemos hablado en otros videos donde abordamos parte de las mentiras que nos han enseñado en la escuela. El tratado que estuvo a punto de entregar nuestra soberanía a Estados Unidos y que era un masón del rito nacional mexicano. Pero así como hemos señalado la parte oscura de este personaje, también es necesario señalar su lado humano, donde era un romántico que le escribía cartas de amor a su esposa Margarita Maza, o su lado humilde, donde en ocasiones pudo actuar con soberbia como lo hace la mayoría de las personas empoderadas. Él actuó serenamente. Resulta famosa la anécdota del peluquero de Guadalajara. Salió una mañana del Palacio de Gobierno donde estaba hospedado y entró a una peluquería para que le hicieran un corte de pelo. Cabe señalar que el presidente iba solo como siempre y no traía escolta. Al llegar a la peluquería esperó su turno y se sentó colocando el sombrero en la silla de junto. El sombrero se pone en el clavijero, le dijo de mala gana el peluquero, que al verlo chaparrito y prieto ni idea tenía de quién era. Don Benito tomó su sombrero y lo colocó donde le dijeron, pero al rato llegaron sus colaboradores que ya lo andaban buscando. Señor presidente, ya nos tenía usted preocupados por su ausencia. Al darse cuenta el Fígaro que su cliente no era otro que el presidente Juárez, se deshacía en disculpas. No se disculpe, amigo, el presidente es el primero que debe de respetar el sitio donde se encuentre, respondió. Número 2. Su discurso salarial y la austeridad obligada. Juárez pregonaba la prohibición de gobernar por impulsos y bajo la sombra de una voluntad caprichosa. El gobierno debe de circunscribirse a la ley. En el gobierno no se hacen negocios, generadores de fortunas, evitar el ocio y la disipación, estar dispuestos los funcionarios a vivir en la honrada mediana. Y la primera parte de su mandato lo cumplió al pie de la letra, sobre todo cuando se vio obligado a huir a Estados Unidos, donde de acuerdo a Margarita Maza, vivieron los años más difíciles de su vida. Ante la limitada vida que llevaba y el retraso del pago de su sueldo como presidente, el ministro en Washington, don Matías Romero, entregó 4,000 pesos a Santa Cilia para la familia del señor Juárez, a cuenta de sus sueldos. Y a propósito de esta operación, escribió Juárez lo siguiente: podemos disponer de los 4,000 pesos que Romero le entregó por cuenta de mis sueldos. Ya contesté a este dándole las gracias por las consideraciones que me dispensa, aunque siento repugnancia en recibir alguna cantidad de lo que se me debe por las escaseces de nuestro erario en las presentes circunstancias. Me resolví a conformarme con lo hecho por Romero porque no habiendo recibido un centavo desde enero de 1865, en que me dieron 1,250 pesos, ya no será tan notable que ahora se me abonen los citados 4,000 pesos en papel. Y esto es verdaderamente importante, porque significa que de enero de 1865 al 8 de enero de 1866 solo había recibido un solo pago por 1,250 pesos. Otra de las cartas donde narra la enorme necesidad que pasó mientras vivía en Estados Unidos está fechada el 6 de julio de 1866, donde describe lo siguiente: estoy muy arrancado y necesito algún dinero. Luego que la comisaría salga de sus actuales apuros de movimientos de tropas y otros arreglos, podrá abonarme algo de mis vencimientos y cuidaré de mandar cuanto se pueda para que no carezcan ustedes de fondos. Al día siguiente hace un mayor énfasis de la necesidad que está pasando. He tenido necesidad de pedir aquí 1,000 pesos porque por las atenciones del servicio no he podido recibir nada y necesito dinero para mis gastos más indispensables.
incluso ni siquiera le alcanzaba para un bastón. Cuando vuelva tráigame un bastón, porque el que yo tenía se quebró en tantas idas y vueltas. Con esto se demuestra que sí vivió una tremenda austeridad mientras vivía en Estados Unidos, pero surge la duda si en realidad era acorde a su ideología o en realidad era obligada por la situación económica y política que vivía el país, que no podía sostener un ejército y un presidente itinerante al mismo tiempo. Número 3. La fake news que tuvo que aclarar la esposa de Juárez. Las mentiras en los medios de comunicación y periódicos ya existían desde antes de Juárez, y al parecer para Benito Juárez era muy importante mantener esa imagen de austeridad, incluso en relación a la vida que se daba a su familia. Relata el historiador José Luis Martínez que mientras el presidente peregrino se encontraba en El Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Margarita, su esposa y su familia están en Washington, atendidas por el embajador Matías Romero, quien lleva a la señora a una recepción presidencial. Pero algún cronista del Herald escribe que la señora Juárez se presentó elegantemente vestida y con muchos brillantes, y ella se apresura a declarar las cosas ante mi estimado Juárez, como ella lo llamaba. Eso no es cierto. Toda mi elegancia consistió en un vestido que me compraste en Monterrey poco antes de salir, y con tantos cuidados y pesares no me había puesto el único vestido que tengo regular y que lo guardo para cuando tengo que hacer alguna visita de etiquetas nomás. Respecto de brillantes, no tenía más que unos aretes que tú me regalaste el día de mi santo, porque mis demás cositas las tengo en Nueva York. Te digo esto porque no vayan a decir que estando tú en El Paso con tantas miserias y esté aquí gastando lujo. El propio Juárez, cuando no pasaba necesidades, tenía la convicción firme de no aceptar regalos económicos. Por ejemplo, cuando los vecinos de Chihuahua le hacen un donativo de 5,000 pesos para sus atenciones más precisas, pide al general Escobedo distribuya esa suma entre las mismas personas que la han exhibido, en el concepto que me basta el acto espontáneo con que la han ofrecido para estar satisfecho. Número 4. La restauración de la República y el fin de la austeridad juarista. Mientras don Benito Juárez anduvo como presidente itinerante en su célebre carruaje, vivió austeramente por necesidad, la cual supo capitalizar políticamente al compararse con Maximiliano, que durante esa época se había adjudicado 2 millones de pesos en salario, más 200,000 pesos para la emperatriz Carlota. Por lo que una vez derrocado el Segundo Imperio y que Juárez regresó con su familia a la Ciudad de México, mantuvo una vida con sobriedad, donde se bañaba todos los días con agua fría y sus oficinas estaban modestamente amuebladas. Sin embargo, hubo algunos detalles que contrastaban con el modelo de austeridad republicana. Por un lado, sus objetos personales que hoy en día aún se pueden observar en el Museo Histórico Casa Juárez, ubicado en Palacio Nacional, donde también se encuentra en exhibición su habitación, la cual puede ser considerada austera para algunos, pero para otros quizá les parezca un tanto fifí. El otro tema que genera controversia es el sueldo que percibía como presidente de la República, el cual estaba fijado desde 1824 y nadie hizo nada para modificarlo hasta que llegó Porfirio Díaz y decidió duplicarlo. Pero en fin, regresando a Juárez, los diversos presupuestos de egresos de la Federación de la época indican que el sueldo de don Benito como presidente era de 30,000 pesos anuales. Según las palabras del historiador José Manuel Villalpando, para Juárez, el presidente de la República debía estar bien pagado, quizá no ser millonario, pero sí recibir un buen pago para no robar. Número 5. La comparación del sueldo de Juárez con lo que ganaban los trabajadores de la época. Para entender si el sueldo de los 30,000 pesos anuales era mucho o era poco, o si era austero, el mejor referente es compararlo con lo que ganaban otros trabajadores de la época. Por ejemplo, esta cantidad corresponde a 83 pesos al día, mientras un trabajador en esta época ganaba tan solo 50 centavos por jornada diaria. Ahora, comparando los 30,000 pesos anuales con otros trabajadores, tenemos que un peón de una mina en Dolores, Guanajuato, ganaba 135 pesos anuales. Un mozo, 146 pesos, una secretaria, 292 pesos, una maestra de secundaria, 600, un artesano como sastre, carpintero, tejedores o forjadores, entre 36 y 432 pesos, una empleada doméstica entre 24 y 144 pesos anuales, y un poquito más arriba en lo que podría considerarse la clase media y media alta, un corrector de imprenta, 840 pesos, un administrador de imprenta, 1,500 pesos, un ingeniero o director de una mina, 3,120, y en la parte más alta, el director de una compañía minera, 8,000. Con lo que queda demostrado que el sueldo del presidente estaba muy por encima de cualquier trabajador del país.
Pero entonces surge la pregunta, si Juárez en apariencia mantuvo una vida sobria, ¿qué le hizo al dinero? ¿A qué fundación lo donó? Pues en el siguiente punto te lo explicaremos. Número 6. Los bienes del matrimonio Juárez Maza. Como es habitual, y más en los hombres autoproclamados eternos, un pronto deceso sorprendió a Juárez en 1872, en medio de duras críticas por su reelección forzada, de manera que a pesar de ser abogado, no dejó testamento, por lo que su yerno, el escritor cubano Pedro Santacilia, tramitó la sucesión legítima en el Juzgado Sexto de la Ciudad de México en 1873 y la concluyó ante el notario José Villela. El expediente es público y se ubica en el archivo de notarías e incluso se encuentra en diversas páginas de internet para su consulta. Y como seguramente esto causará polémica, les dejo el link en la descripción sobre estas relaciones de bienes. Sorprenden sus casas, por ejemplo la del Portal de Mercaderes, la de San Francisco y la de Tiburcio, hoy República de Uruguay, todas a un pasito del Palacio Nacional. También una en la calle de Coronel en Oaxaca y aquella finca de su esposa Margarita en San Cosme. Además la calesa tirada por caballos, alhajas y piedras preciosas, muebles, menajes, espejos, candelabros, la espada de Maximiliano, acciones de minas y ferrocarriles, dinero en efectivo y cobros a la Tesorería General. En esa fecha el notario Villela evaluó el total del patrimonio en 151,233 pesos de la época, el equivalente a unos 64 millones de pesos de hoy. De estos bienes destaca la Casa de Mercaderes, evaluada en 29,827 pesos de 1873, que equivaldría a unos 12,600,000 pesos de hoy. La de San Francisco en 33,235 pesos a unos 14,100,000 pesos de la actualidad. Y la de Tiburcio en 28,754 pesos, que equivalen a unos 12,200,000 pesos de hoy. Todos estos bienes se distribuyeron entre los 7 hijos legítimos sobrevivientes de Benito Juárez y de Margarita Maza, tomando de los bienes de Juárez una parte extra para otorgársela a Susana Juárez, una hija natural de Juárez que tuvo con una pareja previa de nombre Juana Rosa Chaga. Por lo que lamento decepcionarlos, pero nada de los bienes heredados por el matrimonio Juárez Maza fue a la caridad. Número 7. ¿Qué tan austero era Benito Juárez? Con lo que hasta aquí hemos mencionado queda claro que hubo dos visiones de la austeridad de Juárez. Una hasta antes de la caída del imperio de Maximiliano, donde vivió limitadamente, le retrasaban los pagos de su sueldo como presidente e incluso tuvo que llegar a pedir prestado para solventar sus necesidades básicas. Y la otra visión a partir de la restauración de la República, donde la relativa estabilidad política del país le permitió disfrutar de su jugoso sueldo como presidente, el cual le permitió tener 4 casas a su nombre y comprarle otra más a su esposa en la colonia San Cosme. Además adquirió acciones de minas y ferrocarriles, cosa que debe llamar la atención, porque aunque no hay mayor información de cuándo, cómo y en dónde compró estas acciones, llamaría la atención que lo haya realizado siendo presidente, y aunque en aquellos años no existía ese delito, en estos tiempos estaríamos hablando de conflicto de intereses o influyentismo. Así que con todos estos bienes, y comparándolos con los que alcanzan a tener en vida la mayoría de las personas, me parece que no podríamos hablar de una vida completamente austera. Número 8. El hijo menos austero de Benito Juárez. Sobre los hijos del benemérito de las Américas vale la pena hablar del que más se aprovechó de su apellido y a su vez el más alejado de la austeridad republicana que predicaba su padre. Sobre Benito Juárez Maza, la autora Esther Acevedo le dedicó un libro titulado Por ser hijo del benemérito, una historia fragmentada, en el cual narra que fue un junior como los que podemos ver ahora, sin oficio ni beneficio, más que usar el nombre de su padre, pues no le salió nada en la vida, ni los negocios, ni tuvo familia. No fue un buen gobernador de Oaxaca y quedó totalmente endeudado. Era un hombre que vivía de las apariencias, afirma la investigadora Esther Acevedo. De niño Benito Juárez Maza conoció a Porfirio Díaz como amigo de su padre y después como su enemigo. Sobre esto narra Esther Acevedo. Ciertamente Díaz dice, ¿qué hago con un Benito Juárez Maza? Que se vaya. Así que fue diplomático unos años, primero en Italia, luego a París, Alemania, Washington y de regreso a París, que es lo que le fascina. Sin embargo, de acuerdo con cartas encontradas en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, describen a Juárez Maza como alguien que no tiene lo que se necesita para ser un diplomático. Además era una persona un poco colérica. En cuanto alguien hablaba mal de su padre, lo retaba a duelo.
Luego creó una agencia en la que hace negocios con más o menos el siguiente esquema. Él pide a Díaz un favor, por ejemplo que le done 30 hectáreas de tierra en Guerrero, entonces consigue un socio con dinero con quien pone un negocio. Luego consigue comprar, por ejemplo, caballos que le vende al ejército mexicano. Son negocios en los que nada más pone su nombre e influencia, pero otras personas ponen el capital y lo administran. Muchas gracias no por Bloody sino Pal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si consideras que Benito Juárez es el mejor ejemplo para hablar de la austeridad republicana. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, te dejaré los links en la descripción, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Los dinosaurios de México, la otra riqueza histórica que pocos conocen. Bienvenidos a Pal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de uno de los primeros habitantes que tuvo nuestro territorio nacional, los dinosaurios. Estos son considerados como uno de los grandes éxitos de la evolución, ya que dominaron por completo los ecosistemas terrestres por alrededor de 160 millones de años. Y te sorprenderá saber que México es uno de los 5 países en el mundo donde se han encontrado mayor cantidad de fósiles de estos animales. Una razón